Tratando de entender esto que ha dicho el presidente, qué sé yo, tampoco hay que la inflación la tenemos en la cabeza los ciudadanos y que no es un hecho profundo y de fondo y que lleva años, Hernán. Bueno, cuando lo entiendas, explícame, así sí. Que aprendemos todos. Te diría, Eduardo, que me parece debe haber hecho alusión a que cuando hay inflación tiene su propia inercia y entonces todos ajustamos automáticamente, no en nuestras cabezas, sino los precios para prevenir la inflación que venga, porque tiene un arrastre. Ocurren cuando ya superó el umbral tolerable. Okay, y para que la inflación llegue al 95% anual, como está ahora, antes la política económica hizo muchas cosas mal. Así que te diría que más que tratar de echarle la culpa a otro, hay que revisar la calidad y la consistencia de las políticas económicas para poder bajar la inflación. Vos sabés que a veces recuerdo cuando nos contaban de chicos, mirá que está el ejemplo de la ranita que va dentro de la cacerola, vamos calentando el agua a fuego lento, muere y no se dio cuenta. ¿Estamos en esa situación en Argentina? ¿A fuego lento nos van cocinando con el tema de inflación? Vos ves lo tolerable. Nunca hubiese imaginado que iba a tolerar este nivel de inflación. Ninguno de los que nos está escuchando, ni vos ni yo. ¿Y cómo vamos tolerando? ¿Qué pasa acá? Me parece una buena metáfora esa, porque el año pasado la inflación era 50%, ahora es casi 100% anual. Y sí, es tipo rana en la olla, porque digamos pasa de 50 a 51, no nos damos cuenta, 52 a 53, pero así como la rana en la olla, no, ojo que no es lineal eso, ¿no? Porque está bien, cuando pasa de 70 a 71 no pasa nada, pero cuando pasa de 99 a 100 hierve. Y cambia de estado, ¿no? Entonces no está claro cuándo sucede eso con la inflación, no tiene por qué ser en 100. Mundo y se está achicando, la economía se achica, las inversiones desaparecen, nos vamos achicando y nos vamos empobreciendo y nuestra calidad de vida se empobrece. ¿Cómo salimos de acá, Hernán? Porque vos fuiste ministro de Economía, hiciste lo que pudiste, dicen que Massa también está haciendo lo que puede, la política, todo, bueno, es una conjunción de elementos, pero ¿cómo salimos de acá para entender a quién podemos votar en las próximas elecciones? Sí, primero nadie hace nada solo, ¿no? Tampoco un ministro de Economía, sino que es una concepción de política, un gobierno, un equipo, una convicción de un conjunto de dirigentes públicos y privados, ¿no? Dirigir gente, ¿no? Tienen que liderar un cambio, te diría, un cambio de régimen, un cambio estructural en Argentina, como escuchaba tu editorial. Hace 40 años recuperamos la democracia y la inflación promedio de esos 40 años, sacando la hiper, es 75%. O sea, no es un problema de este año, ni del año pasado, ni de este gobierno, ni del anterior. Es un problema de que así no podemos seguir. La pobreza promedio de ese periodo, de esos 40 años, es 36%. O sea, un tercio de los argentinos están siempre por debajo de la pobreza. Cuando nos va un poquito mejor es 30, y cuando nos va un poquito peor es 40. Ahora ya está en 40 cómodamente instalada, eso lo vamos a conocer en marzo. Así que te diría, Eduardo, que no es con cambios en el margen, con cambios en el maquillaje, con cambios cosméticos, sino realmente en un cambio de régimen que dejemos de tratar de reescribir los libros y decir, no, acá Argentina es la muerte de todas las teorías económicas. No, es la vida. Lo que pasa es que nunca hacemos nada de lo que dicen los libros, las teorías económicas. Entonces, te diría que es con pilares básicos, déjame decir, para no aburrir, una economía abierta al mundo, no se puede gastar todo el tiempo más lo que ingrese, la maquinita de la felicidad no existe, como para ponernos de acuerdo en una base común de dejar de autoengañarnos, porque cuando nos autoengañamos sale un lindo discurso un día y al semestre siguiente la inflación sube 10 puntos y la pobreza sube 3. Bueno, de hecho el gobierno del ingeniero Macri se le cuestionaba esto, van a llover inversiones, vamos a gastar menos de lo que ingresa, vamos a bajar los planes, y en definitiva algo ocurrió que no se pudo, Hernán.
Sí, bueno, si querés hablamos del gobierno anterior, pero sí. ya pasó. Pero... No, está bien, porque lo que venga, digo, pues, es justo decirlo también. Acá ya sabemos dónde nos están cocinando. Algo pasó que no se pudo hacer, tal vez, Hernán. Sí, hubo un exceso de optimismo al principio, sobre todo, de que porque cambiaban algunas las lógicas microeconómicas de la atracción de la inversión, iban a subir inversiones. No pasó. Evidentemente, digamos, esos procesos de maduración son más lentos de lo que se esperó, y también depende mucho, Eduardo, de que la Argentina, no un gobierno, sino un país, pueda dar una perspectiva de cambio sostenible, permanente, porque si los inversores de afuera, que son los que traen capital, los que ponen empresas, los que terminan generando empleo privado, que es lo que queremos, perciben que cada 4 años el país se puede resetear y empezar de nuevo y volver a recetas que nunca funcionaron, bueno, no llegan nunca las inversiones, porque todos los cambios, que aún los positivos que se adopten, si son percibidos como transitorios, bueno, nadie lo internaliza en sus decisiones de hundir capital, de poner fábricas y contratar gente. Entonces, porque piensan que, bueno, 2 años después yo bajo impuestos, pero 2 años después me la van a volver a subir, o yo abro la economía para las exportaciones, 2 años después me la van a volver a cerrar, o puedo levantar el cepo, pero después lo van a volver a poner. Entonces, lo que no se perciba como algo permanente, sostenible, consistente, que se sepa que, bueno, que sea percibido como algo que llegó para quedarse, bueno, no va a servir. En el fondo, y yo entiendo lo que querés decir, lo digo yo, la sociedad debe acompañar, te tenés que esforzar, tenés que poner el hombro, pero hay una porción de la sociedad que ponemos el hombro de hace años, y ves que otra gran porción vive como sale y no le importa, le dijeron que todo es gratis. Yo entendía el 24 grados en el aire para economizar energía, pero empezaste y llegamos a una situación donde, como sociedad, sálvese quien pueda y como pueda. Y eso es tremendo. Sí, estamos en un momento, en una trayectoria, los últimos años, no quiero poner filosófico, digamos, donde cada uno busca su propia banquina, ¿no? Fíjate que toda discusión de política económica o de política en Argentina termina con algún sector pidiendo un lobby o una preferencia para sí mismo, leía el otro día la declaración de un candidato de una provincia patagónica que decía, no, bueno, en Vaca Muerta que todos los empleados sean de mi provincia, como si Vaca Muerta fuera. Entonces, los rosarinos podrían clamar para sí que la Copa Mundial es de ellos, ¿no? Entonces, esa lógica un poco aldeana de cómo entender el país, no como un conjunto, sino como todas islas separadas, es parte del problema. Bueno, pero fíjate, perdón, que, en diputados se discutió y se aprobó definitivamente en el Congreso, zona fría, subsidiar el gas, y zona caliente ahora van a querer subsidiar la electricidad para tener aire acondicionado. Por eso, digo, ese tipo de iniciativas es una parte seria. El problema que te diría que es la reacción natural a un país anómico, o sea, donde sin reglas. Entonces, la reacción natural de una sociedad puede ser, bueno, sálvese quien pueda, lo que es, y me parece esperable. Lo que es imperdonable es la reacción dirigencial, en ese sentido, pues justamente tenemos que ser responsables de sacar a esta comunidad de este laberinto en el que estamos y dejar de inducir esos comportamienros. Por eso hago hincapié en un candidato a gobernador. No podemos seguir con esa lógica, porque eso nos lleva porque eso nos llevó al pozo en el que estamos, el sálvese quien pueda. Entonces, tenemos que tener la capacidad si seguimos pensando que el conurbano, que tiene 60% de los chicos pobres, es un problema del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof ahora, o de María Eugenia antes, bueno, entonces ninguna provincia se va a desarrollar, porque eso va a ser un barril sin fondo que nunca... Contame, en tu periodo como ministro, y no sé si hoy se hará, creo que no, ¿se toma en cuenta la informalidad? Pero no toma de personal, hablo de la economía informal
en crecimiento. Algunos me dicen, mira, es el resorte para que esto no esté peor. ¿Coincidís? Esta informalidad, compro en negro, vendo en negro, plata va, plata viene, pero el pobre tipo tenía un taller, dice, no puedo pagar más impuestos, bajo la persiana, funciona la máquina, compro materia prima en negro, vendo el producto en negro y le pago a mis empleados con un sobrecito en efectivo, listo. Desapareció para la FIP, pero sigue funcionando en la realidad. Sí, son hay al menos dos niveles, ¿no? Primero sí es una variable que se toma muy en cuenta en el diseño y la implementación de políticas públicas. Segundo, hay situaciones que son, bueno, válvulas de escape de un Estado opresor o de un sistema que sin reglas o anómico. Entonces, bueno, como decíamos antes, cada uno busca su propia banquina y algunas veces son por razones de desesperación y otras no, son por razones impúdicas, digamos. Bueno, me es más barato ir por la banquina, entonces no pago el peaje. El peaje en el sentido de, bueno, los impuestos, por ejemplo. Entonces, y hay situaciones explicables de reacción y otras no, porque solamente en ese negocio te dicen, no, si pago los impuestos no puedo trabajar, y cuando y vas a la casa y no está en condiciones de necesidad. Entonces, o te lo dicen desde una residencia en el exterior. Entonces, para eso, de nuevo, el Estado las políticas públicas tienen que ofrecer un estado de trabajo, una situación de poder trabajar, indudablemente con una presión impositiva menor, por ejemplo. Pero antes de tener presión en Argentina, pero antes de bajar los impuestos hay que bajar el gasto. Ahí está, es un agujero, claro, perfecto. Que el dólar es un barril. Ahora vos fíjate, países, incluso algunos de los que nos están visitando ahora los presidentes, tienen inflación anual, la inflación que nosotros tenemos mensual, etcétera. ¿Cómo hacen? Porque indudablemente recaudan menos, que tienen menos gasto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo le decían? Tienen un plan de hace 20 años, no de hace 20 días. Hace en los 80 la inflación era un problema común de toda América Latina. Hoy es un problema de dos países, de Venezuela y de Argentina. Los demás países, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, México, y ahí te nombré, en Perú estaba hasta hace poco Castillo, en Bolivia hace 15, 20 años que gobierna Evo Morales o su equipo, en Chile ahora está Boric, en Colombia está Petro. Digo, nadie retrata de reescribir los libros inventando que la emisión no genera inflación y que la maquinita de la felicidad y gastando lo que no tiene, porque aprendió América Latina, incluyendo esos países con distintas, gobernados por el arco ideológico amplio, que una cosa es la izquierda a la derecha, otra es la inconsistencia, ¿no? Bueno, tienen política de Estado. La responsabilidad fiscal no es de derecha o de izquierda. Pasan los hombres y la política de Estado permanece, y ahí está, el resultado es simple. Si Mauricio Macri se presenta a precandidato o candidato a presidente, ¿vos te subís nuevamente al gobierno? Yo trabajo para el PRO, para Juntos por el Cambio. Hay varios precandidatos a presidente: Horacio, María Eugenia, Patricia, Mauricio no lo ha definido. Que bueno, estamos trabajando en el equipo económico para tener una propuesta consistente, como hablábamos antes, y poder sacar a Argentina del pantano en el que estamos. Hernán Lacuza, te mando un abrazo y gracias.